Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir. Bueno, continuamos. Este es un programa especial que estamos haciendo nosotros hoy en Contexto. Hemos querido recordar, porque necesitamos referente a nuestro recordado, siempre ido físicamente, pero siempre presente, aquel 10 de septiembre del año 2010, y que debemos seguir sembrándolo para seguir precisamente cultivando los referentes que necesitamos, ¿no? Toda revolución, todo proceso en una transición y cambio necesita tener factores de emulación, de referencia. Si no, no hay una razón histórica por la cual seguir nosotros construyendo este proceso de cambio que nos conduce al gran sueño de quienes incluso William conformó y formó parte de ello, que es el socialismo, porque es la única salvación de la humanidad. Yo tengo acá a una persona que conforma parte de ese espíritu de él. Y me place mucho porque Guillermo Gabriel Lara Toro, y me place mucho porque tú has seguido lo que ha sido el pensamiento de tu padre. Tú sabes que para uno es muy doloroso cuando uno ve que los hijos entonces toman otro camino o se apodera de ellos un pensamiento contrario, porque pareciera que hay una negación o una profunda contradicción. Tú eres una expresión distinta, y esa expresión distinta es la reafirmación del pensamiento de tu padre, porque es la continuación de la liberación expresada en ese pensamiento religioso de tu madre por la justicia, pero de tu padre por la acción, de William Lara, y que está presente aquí con nosotros. Tú además escribiste un cuento, La oveja negra, que no tiene que ver porque sea negra, sino porque precisamente expresa profundamente en ella, que seguramente tiene que ver con un proceso de etnicidad, que seguramente hay algo de eso, porque cuando se le pone oveja negra, algún contenido semánticamente a eso se refiere. Y tú eres además economista, egresado de la UCB, el momento que estamos viviendo, un momento además de la guerra económica que nos tiene la oligarquía nacional, que ha vivido del excedentarismo, del rentismo petrolero, y que ahora que se ha decidido que ellos trabajen y que asuman, y no que el país siga asumiendo el poco de empresas quebradas, y que el Estado, y ellos exitosos, y que el Estado sea quien lo asuma. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra, Guillermo Gabriel Lara Toro. Bienvenido. Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, por este reconocimiento al trabajo y al legado de alguien tan importante para esta Quinta República como es William Lara. Y digo como es porque creo que sigue siendo, tanto él como Hugo Chávez, Carlos Escarrá, siguen siendo muy importantes para lo que construimos y estamos construyendo. Yo no soy muy amigo del término de guerra económica, la verdad, pero puedo dar fe, puedo dar testimonio fehaciente, con pruebas de hecho, de que existe un sabotaje sistemático y organizado internacionalmente contra la economía venezolana. No solamente internacionalmente, por supuesto, con mucha complicidad nacional. Pero también es cierto que una de las primeras cosas que uno aprende cuando entra a la escuela de economía es que la economía funciona en ciclos. Y ahorita estamos en un ciclo bajo para la economía venezolana, uno de los que más, en donde más se marcan esos ciclos en el mercado petrolero, que está directamente correlacionado con el bienestar económico venezolano, y en este momento pues estamos en una parte muy baja de ese ciclo. No obstante, es meritorio, hay que reconocer todo el trabajo, todo el esfuerzo que tanto el gobierno del presidente Chávez como el gobierno de Nicolás Maduro, que viene siendo el mismo, han hecho para llevar adelante la economía venezolana para que superemos este proceso de crisis. Sobre el legado de mi papá, ciertamente, por supuesto que soy uno de los admiradores más grandes, más directos, como que lo vivió, y he tratado de llevar continuación a ese legado, tanto en el trabajo como en el pensamiento, pero desde el punto de vista económico, desde un punto de vista. Bueno, mi mamá hace rato explicaba esos dos polos entre la parte de la religión y el comunismo,
Mi papá era un tipo muy científico respecto a lo que la política significa. No tanto la ideología, sino la ciencia de la política, en mi caso la ciencia de la economía. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar marxismo, estudié mucho marxismo cuando mi paso por la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, y esa es la base de cómo veo yo la economía, cómo estudio yo la economía de nuestro país, sin dejar nunca por lado otras corrientes de pensamiento, incluyendo los clásicos, los neoclásicos, los neoliberales, porque hay que conocerlos para poder criticar, para poder estudiarlos y para poder saber dónde estamos parados. Pero sí, sin duda alguna, las bases más fuertes de todo lo que yo vengo haciendo, de todo lo que pienso y cómo actúo, son las de mi papá. Claro, fíjate, a mí te digo, me es muy placentero cada vez que yo veo que alguien asume el legado de sus padres, porque eso significa que hay una construcción importante y se pasa por miles de dificultades y se aprende en la casa, porque uno crea una sociodinamia de esa relación, de las miles de dificultades, inconvenientes, de aquello que no se ve y que no conoce la gente fuera, pero que termina uno reafirmándolo, bien para tu hermana Gisela o para ti, porque tú has podido terminar, como yo recuerdo algunos que eran hijos de gente muy comunista y terminaron colocados en la derecha. Entonces uno se pregunta en qué momento se dio la ruptura, que no tomaron el legado de toda una vida de sus padres. Por eso te digo que esto es muy importante en la sociodinamia de una relación cuando se deja un legado, porque tu padre no abrazó, no era un narcotraficante de la política, era un ideólogo, era un constructor, abrazó una causa noble, no era cualquier cosa, era una especie, yo diría, de ángel caído de la política, no, de ángel celestial de la vida política, porque si hubiese sido un ángel caído, hubiese sido un perverso de la política, y no lo fue. Y eso es lo que le molesta a la derecha y lo que le molesta a los que son mimeto piteco o paracaída piteco o oportunista piteco de la política, porque ustedes son la expresión de eso. Yo te aseguro que si no fuese tú no estarías sentado allí y estarías haciendo de asumir ese legado, no por un simple sentimiento, sino porque tienes una convicción de ello. Porque estoy casi seguro, yo no he leído el cuento de la oveja negra, pero sin haberlo leído, yo casi estoy seguro que lo escribiste como un acto de querer hacer justicia con algo que te golpeó en la vida, pero lo aprendiste de tu padre y de los sentimientos de tu madre. Sí, Guillermo. Bueno, sobre la oveja negra es un tema muy interesante y sí, pues la influencia mayor viene de mi papá. Es realmente mucho sobre precisamente esa injusticia, sobre la discriminación que se le aplican a muchas personas en la sociedad, en distintos medios de la sociedad. Sí, en mi caso escuela, pero no solamente pasaba en la escuela, pasa en la vida, pasa con cualquier persona en un trabajo, pasa por diferencias de clases sociales. La lucha de clases de la que habla Marx se puede explicar de esa manera a los niños. Y sin duda alguna, pues los fines para los que está hecho es justicia. Ahora, sobre eso de que el legado, de cómo se transmite. Me gustaría que lo pudieras desarrollar en el próximo segmento. Seguro. Quiero pedirte permiso a Guillermo Gabriel Lara Toro para que en el próximo segmento sigamos este conversatorio y en el segmento final nos puedas explicar. Okay. Vamos a la pausa y ya volvemos. Es un programa especial en recordatorio a un referente como William Lara. Ya volvemos. Bueno, estamos en un programa especial, homenaje a un referente importante para nosotros, sobre todo en un momento de transición revolucionaria como es William Lara. Yo estoy al lado de uno de sus hijos, Gisela Secusó, Giselita, Gisela o Giselle, como le dicen algunos que lo quieren pronunciar en Dumas, en francés. No está con nosotros porque está resolviendo alguna situación de hecho personal. Sin embargo, Guillermo Gabriel Lara Toro está aquí con nosotros, es economista, además nos explicaba de su libro ese cuento de la oveja negra, pero tú nos das una explicación de la continuación de tu padre.
cómo uno asume esos legados, que es lo que uno trata de transmitir. Uno nunca le dice a los hijos que sean igual que uno, pero sí le dice, asume la axiología. Claro, no se lo dice en esta grosería que digo yo, le dice, asume los valores y los principios, que es la axiología que van a asumir ellos para seguir el legado. Guillermo. Sí. Justo antes de que hiciéramos un corte, te decía que como yo lo entiendo, como yo lo he vivido, tú no puedes decirle a otra persona que asuma un legado, que asuma una enseñanza, que asuma cualquier mensaje que le quieras dar. Tú le muestras cómo se hace. Y esa es una de las mejores cosas que nos dejó mi papá. Mi papá, por lo menos a mí y a mi hermana, que somos los primeros a los que nos enseñó, los que nos más enseñó, los que nos formó, así como a las generaciones nuevas de las escuelas de cuadro del MBR en su momento y del PSUV después, nos enseñó con el ejemplo. Y esa para mí es la fortaleza más grande que tiene un legado. Si un legado no se mantiene, si solamente está en las palabras, si solamente está en los libros, un legado se mantiene si hay un ejemplo que seguir, si hay un referente, como lo decían en el segmento anterior, mi momento de ejemplo. Y eso es para mí lo que representa William Lara para toda para todo el proceso revolucionario que hemos vivido en esta última década y media. Por ejemplo, un ejemplo puntual con el partido, con el MBR 200, con el MBR y con el PSUV. La legitimación de los candidatos en cada proceso electoral, cuando iban a los candidatos, ese empeño en que los candidatos tenían que salir de las bases, tenían que salir del pueblo, tenían que representar al pueblo donde vivían. El empeño de que tenían que ser elegidos por el mismo pueblo y que tenía que haber una casa parroquial del partido en la parroquia para que cada quien se sintiera parte del partido, pues, para que cada militante tuviera esa cercanía con el partido. Ese es uno de los mejores ejemplos que puedo dar, esa formación de estructura que él hizo y todo el tiempo recorriendo el país. Uno más personal, cuando yo estaba pequeño tenía un noticiero, mi papá tenía un pequeño noticiero donde vivíamos, nosotros vivíamos en una residencia que se llama Araguaney, hacia allá, hacia Guarena. Y él tenía un periodiquito chiquitico que se llamaba Noti Araguaney. Lo sacaba una vez a la semana y lo repartíamos mi papá y yo por todos los edificios. Eso no es una cosa que te dice, esto es así, esto es asado, esto es así, sino que te muestra. Y así es como se mantienen los valores, así es como se mantienen los principios y así es como se puede consolidar eso que él decía, que entre 1.000.000 de amigos y un principio me quedo con el principio. Es por eso. Claro, eso expresa, fíjate, porque esto que estamos haciendo es una reflexión importante a la transición, en este momento de transición de la revolución. Porque yo particularmente pienso que la revolución no tiene vuelta atrás, por una razón, porque hay gente como tú, como yo, como mucha otra gente que no están visibilizados, que no estamos dispuestos a que aquí se repita un manifiesto de Cartagena o una declaración de Carúpano, porque eso fueron unas derrotas, precisamente por culpa, entre otros, de factores de perversión. No entendieron la patria, los que se querían coger los reales, los que fueron inconsecuentes, los leales, los traidores, los que hicieron creer que a Miranda, nuestro Sebastián Francisco de Miranda, lo entregó Bolívar por un pasaporte, a esos que nos deformaron la historia, que no es verdad, los que nos hicieron creer que era un prócer ilustre, Antonio Guzmán Blanco, que era un rolitranco de ladrón, ¿no? Que lo llamaban el 10%, y que nos lo hicieron meter en el Panteón Nacional y nos dejaron pasar ese strike. Entonces, hoy nosotros tenemos que reivindicar eso porque hay poco tiempo. A mí me gustaría que tú nos pudieras dejar una reflexión de la que tú le recomiendas a esos otros jóvenes que están emergiendo, que aparecen y que son parte de todo un proceso de formación. Porque el ser joven es una condición, no es una cualidad. El ser hombre es una condición, pero no es una cualidad. La cualidad es el conocimiento, el compromiso, la lealtad, el estudio. Guillermo. A mi generación y a la generación que viene después, basado en el legado de mi papá, lo mejor que le puedo decir es estudiemos. Estudien porque el estudio es la base para todo lo que queramos construir en la vida, para todo lo que queramos hacer en un futuro y también para poder mantener lo que nos dejaron nuestros padres y hacerlo crecer. El estudio es la base de todo el crecimiento de cualquier sociedad. Guillermo, yo te quiero agradecer tu presencia acá y espero que nos saludes a Giselita. Nosotros estaremos pendientes y créeme, de verdad, yo te digo, el haber dedicado un programa especial como hoy, lo hacemos de corazón. Nosotros estamos convencidos
que se tiene, como tú dijiste, con el ejemplo hacer demostración. No basta la palabra. El epísteme o la mencia, el conocimiento del pensamiento, la doxa, el discurso y la praxis, porque si no, si eso no tiene una hilaridad, seríamos unos farsantes. Por eso es que con la práctica se tiene que enseñar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te lo agradezco. Yo me voy a despedir, pero el programa continúa porque tenemos parte también de una invocación, porque aquí nosotros tenemos una biblioteca y la dirige nuestro querido compañero Juan Linares, diligente, compañero comprometido, la biblioteca William Lara, y queremos dejar a una persona que yo conozco que con su palabra hace su versión, que es una artivista, no lo digo por landacismo, artivista con R y con B pequeña, y además es una ecoguerrillera porque con su canto hace vibrar no el tímpano, sino los corazones, el pensamiento. Se trata de Leonor Fuguet Alba, quien le tocará a mi compañero director de la Biblioteca William Lara presentarlo. Yo me despido por ahora. Gracias nuevamente a ti, Guillermo. Gracias, Giselita. Gracias a Gisela, tu madre, por haber estado compartiendo aquí con nosotros. Gracias. Y seguimos con estos referentes. Ya volvemos.